Hoy les voy a enseñar cómo graficar la función cosecante de x o la función cosecante, esta función trigonométrica, usando Excel. El proceso no es difícil, pero es un poco tedioso. Vamos a hacerlo en el intervalo para que sea completa la función desde menos 360 grados a 360 grados. Ok, vamos a iniciar. Si ven, tengo una primera tabla aquí con los ángulos en el intervalo desde menos 360 hasta 360. Lo primero que vamos a hacer es convertir estos grados a radianes. Igual, radianes. Y lo que quiero que ustedes aprecien cómo de esta forma, simplemente usando todo el intervalo, el gráfico de nuestra función no se puede apreciar como realmente se desarrolla la función cosecante de x. Vamos a arrastrar la fórmula de los radianes, de la conversión a radianes, y ahora vamos a calcular el valor de y. Sería igual a cosecante, devuelve la cosecante del ángulo, CSC. Vamos a arrastrar la fórmula. Fíjense cómo estos valores indican que en estos ángulos donde vemos estos valores inmensos, perdón, nuestra función tiende al infinito. Es decir, para menos 360 tiende al infinito positivo, para menos 180 al infinito negativo, para 180 al infinito positivo y para 360 grados al infinito negativo. Hay que recordar también que la cosecante de x es igual a 1 sobre la secante de x. A 1 sobre el seno de x, perdón. La cosecante de x es la función inversa del seno. Aquí tenemos, la cosecante es igual a 1 sobre el seno de x. Ok, vamos a proceder a graficar esto directamente así, como obtuvimos los valores en la primera tabla, y veremos qué es lo que sucede. Insertar gráfico de líneas suavizadas. Vamos a diseño, seleccionar datos. Y ahora vamos a agregar la serie, el valor de las x. Vamos a poner los valores en grados para que nuestro gráfico se vea mejor. Y en la y, los valores que obtuvimos por la fórmula de la cosecante de estos ángulos. Y ahí pueden apreciar cómo se ve nuestro gráfico. Realmente no es el gráfico real de la función cosecante. Y ahora les explico. ¿Qué vamos a hacer para poder obtener el gráfico real de la función cosecante? Ir graficando como probablemente recuerden como hacíamos con las funciones racionales más complejas que graficábamos por intervalos. Así vamos a ir graficando aquí por intervalos para obtener correctamente el gráfico. Vamos a eliminar esta serie. Listo.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar en el intervalo desde menos 360 hasta menos 180. Aquí tienen esta segunda tabla. Y con una diferencia de 20 entre cada ángulo para que se pueda apreciar la diferencia y cuando nos acercamos a las diferentes asíntotas, que serían, por ejemplo, 360, donde tiende a infinito, menos 360, perdón, 180, menos 180 y 360. Ok, vamos a convertir a radianes. Igual, RA, ya nos aparece la fórmula aquí de radianes. Para convertir a radianes, cerramos el paréntesis. Ahora vamos a arrastrar la fórmula. Y ahora vamos a calcular los valores de Y, que sería igual cosecante CSC de estos valores en radianes. Para el cálculo siempre recuerden que las funciones trigonométricas en Excel debemos usar los radianes. Por eso convertimos los grados a radianes. Y para visualizar en el gráfico usamos en el eje de las X los ángulos en grados. Vamos a arrastrar la fórmula de la cosecante. Y aquí tenemos los valores. Entonces vamos a graficar esta serie. Vamos a ver si ampliamos el gráfico un poco más para que se vea mejor. Ok, vamos a seleccionar datos, agregar serie. Vamos a poner esta serie menos 360 X mayor que menos 360 menor que 180 que menos 180 y no vamos a incluirlo a estos dos valores a la hora de graficar, porque recuerden que para esos valores la cosecante se hace infinita o menos infinita. Los valores de X serían, entonces vamos a ir desde 340, desde menos 340 hasta menos 200 y la variable desde los valores de Y desde menos 340 hasta 200. Recuerden, sin incluir el menos 360 y el menos 180. Ok. Aquí tenemos el gráfico en ese intervalo. Realmente como se ve cuando se grafica la función. Ahora vamos aquí a mejorar nuestro eje de las X. Nos paramos en el eje de las X, dar formato al eje. Queremos que el mínimo sea menos 360 y que esto vaya de 90 grados en 90 grados. Y que el máximo aquí sea 360 positivo. Ok, ahí tenemos ya menos 360, menos 270, menos 180, menos 90, 0 y así sucesivamente. Ok, ahora vamos a graficar desde menos 180 hasta 0. Desde menos 180 hasta 0 a la hora de graficar sin incluirlo a ellos dos, ni al menos 180 ni al 0. Sería desde menos 160 hasta 20. Vamos a convertir en radianes. Fíjense que aquí en el gráfico lo tenemos. Ya fuimos desde menos 360 hasta menos 180. Ahora vamos desde menos 180 hasta 0 grados. Vamos a convertir en radianes. Cerramos el paréntesis. Arrastramos nuestra fórmula. Y ahora calculamos los valores de Y.
sería igual a cosecante de estos ángulos en radianes. Cerramos el paréntesis y ahora arrastramos nuestra fórmula. Claro, el 0 efectivamente es una división entre 0 porque recuerden que la cosecante es igual a 1 sobre el seno de x y el seno de 0 es 0, por lo tanto tendríamos 1 sobre 0 y por eso aquí Excel lo considera una división entre 0, eso es correcto. Luego vamos ahora a insertar esta serie desde menos 180 hasta 0. Paramos en el gráfico, diseño, vamos a agregar esta serie desde menos 180 mayor que menos 180 y menor que 0 sin incluirlos. Los valores de x de la serie serían desde menos 160 hasta menos 20 y los valores de y serían desde menos 160 hasta menos 20, los valores que obtuvimos en y. Y ahí vamos obteniendo cómo se comporta la función cosecante en el intervalo desde menos 180 hasta 0. Ahora el otro intervalo que vamos a analizar va a ser el intervalo entre 0 y 180 grados positivos. Entre 0 y 180 grados positivos. Vamos a convertir a radianes los grados. Seleccionamos la celda en grados, cerramos el paréntesis y ahora arrastramos nuestra fórmula. Ahora calculamos los valores de y igual a cosecante, coseno no, cosecante CSC de estos valores en radianes. Arrastramos nuestra fórmula y recuérdense que ahora vamos a graficar sin incluir ni el 0, es decir, ninguno de los extremos del intervalo. Va a ser entre 20 y 160. Vamos al gráfico. Diseño, seleccionar datos, vamos a agregar la serie. Nuestra serie va a ser ahora las x mayores que 0 y menores que 180 grados positivos. Los valores de x serían estos. Recuérdense que vamos desde 20. No incluimos los extremos del intervalo. Y ahora los valores de y también sin incluir los extremos del intervalo. Iría desde 20 grados hasta 160. Y aquí, como pueden ver, ya tenemos cómo se comporta nuestra función cosecante entre 0 y 180. Fíjense la diferencia que vamos obteniendo con lo que hicimos inicialmente de graficar el intervalo completo desde menos 360 hasta 360 grados. Ok, nos queda el intervalo entre 180 y 360 positivos. 180 y 360 positivos. Aquí tenemos el intervalo final. Vamos a convertir en radianes. Radianes. Señalamos la celda, cerramos el paréntesis. Ya convertimos.
arrastramos nuestra fórmula y ahora vamos a calcular CSC cosecante del ángulo en radianes. Arrastramos nuevamente nuestra fórmula y recuerden que solo vamos a usar el intervalo sin incluir los extremos de ese intervalo, ni 180 ni 360 a la hora de graficar. Nos paramos en el gráfico, vamos a diseño, seleccionar datos, agregar serie. El nombre de esta serie sería las X mayores que 180 y menores que 360 grados positivos. Los valores de X, vamos a buscarlo aquí en la tabla, sería desde 200 hasta 340, sin incluir los extremos del intervalo, vuelvo y repito, para que nuestro gráfico se visualice correctamente. Y los valores de Y igual, desde 200 grados hasta 340. Vamos a ver qué pasó aquí. Yo creo que esta serie vamos a modificarla a ver si está correcto. Es 70. Es que aquí ya más arrastramos hasta 370. Es 371, que es el valor de 340. Fíjense, 371 es el valor de 340 y al yo arrastrar nada más llegué hasta 320. Ahora sí me debe quedar bien. Efectivamente, ahí tenemos. Ahora, sabemos que en menos 360 tenemos como una especie de asíntota vertical, en menos 180 otra especie de asíntota vertical que el gráfico nunca toca, en 0 otra, en 180 otra asíntota vertical y en 360 positivo otra. Vamos a ir preparando esto, entonces yo hice aquí una tablita para la asíntota vertical de menos 360. El valor de X es fijo, menos 360. El valor de Y, según tenemos nuestro gráfico, va desde menos 4 hasta 4. Eso lo que hicimos fue menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a graficar entonces esta asíntota vertical en menos 360. Sería otra serie más que vamos a insertar. Agregar serie. No le vamos a poner nombre. Vamos a las X, que serían estas, menos 360. La Y sería estos valores. Y aquí tenemos nuestra primera asíntota. Ok. Vamos a la asíntota ahora de menos 180 grados. Los valores de X todos serán menos 180 porque es una asíntota vertical y los valores de Y irían desde menos 4 hasta 4. Vamos a agregar esta serie. Pinchamos el gráfico, diseño, seleccionar data, agregar serie, los valores de X serían los valores de 180 grados, los valores de Y desde menos 4 hasta 4. Ahí tenemos nuestra asíntota vertical en 180. Ahora vamos a la asíntota vertical de 0. X es 0 y Y desde menos 4 hasta 4. Vamos al gráfico, diseño, seleccionar datos, agregar series, los valores de X serían 0, 0, 0, valores de Y
desde menos 4 hasta 4. Ahí tendríamos nuestra asíntota. Y ahora vamos a la asíntota vertical en 180 grados positivos y a la de 360. 180 grados positivos, todos los valores de X, y desde menos 4 hasta 4. Vamos al gráfico, diseño, seleccionar datos, agregar serie, valores de X, desde 180, todos 180, y los valores de Y desde menos 4 hasta 4. Y ya como sabemos el proceso, vamos a agregar de una vez la asíntota en 360 grados positivos. 360 el valor de X, sin variar, porque es una asíntota vertical, repito. Y desde menos 4 a 4 hasta 4 sería el valor de Y. Ok, ahí tenemos nuestro gráfico de la cosecante de X. Ahora vamos a trabajar un poquito en este gráfico para que se vea mejor. Vamos a todas las series, dibujarlas del mismo color. Vamos a dibujar las series de la cosecante en negro. Vamos a aumentar un poquito el ancho a 2 puntos. En la otra serie igual, dibujamos en negro, aumentamos a 2 puntos el ancho. Con la otra serie hacemos lo mismo, dibujamos en negro, aumentamos a 2 puntos. Y con la última serie hacemos lo mismo, dibujamos en negro para tener un gráfico uniforme y aumentamos a 2 puntos. Ahora con las asíntotas haremos lo mismo. Vamos a dibujar las asíntotas. Ustedes pueden hacerlo del color que quieran, yo la voy a dibujar en rojo. Y vamos a aumentar a 2 puntos. Dibujamos en rojo, aumentamos a 2 puntos el ancho para que se aprecie mejor. Dibujamos en rojo, aumentamos a 2 puntos el ancho, dibujamos en rojo, aumentamos a 2 puntos el ancho, y por último la de 360 hacemos lo mismo, dibujamos en rojo y aumentamos a 2 puntos el ancho. Ok, y ahora para que vean como la función cosecante de X es el inverso del seno de X, es igual a 1 sobre el seno de X, vamos en este mismo gráfico a graficar la función seno de X. Y así podremos ver bien el concepto de función inversa. Aquí yo tengo una tablita. Vamos a graficar la función seno desde menos 360 hasta 360. La función seno, como es una función simple y original, sí la debemos graficar sin problema con el intervalo completo. Vamos a convertir a radianes. Recuerden y les repito, para calcular con Excel las funciones trigonométricas debemos convertir los grados a radianes. Ahora la función sería seno de X, aquí la tenemos, vamos a arrastrar ahora
Ahí tenemos los valores del seno para los diferentes grados. Y ahora en nuestro propio gráfico nos paramos en el gráfico, diseño, agregar serie, va a ser la función y igual a seno de x, vamos a escribirlo. Los valores de x de esta función serán desde menos 360 hasta 360. Esta sí no se indefine en ningún lugar, la vamos a graficar en el intervalo completo, incluyendo los extremos del intervalo. Y los valores de y serían estos. Vamos a ver. Y ahí podemos apreciar la función seno. Fíjense cómo en cada cresta de la función seno, donde la función seno es 1 o menos 1, se deposita una de las partes o una de las series de la función cosecante. Aquí se puede apreciar perfecto. Y entonces ahora la función seno, vamos a también a darle otro color para que podamos apreciar mejor y cambiar el tipo de línea. Vamos a darle el color pienso que verde se vería bien, vamos a aumentarla a 3 y vamos a darle una línea como línea de puntos para que se vea, para que pueda apreciar mejor. Y aquí ahora ya podemos ver nuestra función cosecante, incluso con la función original de donde ella se deriva, o de donde la obtenemos a ella, que es el inverso de la función seno de x. Si buscan el gráfico de la función cosecante en cualquier lugar, en cualquier material de estudio, verán que exactamente es esto que acabamos de graficar aquí. Pero recuerden siempre que para graficar este tipo de función, que es una función que no es una función original como la función seno de x o coseno de x, debemos graficar por intervalos, como vieron que hicimos aquí, porque si tratamos de graficar en el intervalo completo, vamos a obtener la visualización de un gráfico que no tiene nada que ver con la función de la cosecante. Es decir, debemos ir por los intervalos como hicimos. Fuimos desde menos 360 hasta 180 sin incluir los extremos, porque ahí la función se indefine. Fuimos desde menos 180 hasta 0 sin incluir los extremos. Fuimos desde 0 hasta 180 positivo y desde 180 hasta 360 sin incluir los extremos. Y de esta forma obtenemos un gráfico. Después hicimos las variaciones en cada una de las series, porque como graficamos las series independientes una de otras, pues cada una va a tener su color. Después tratamos de homogeneizar nuestro gráfico, cambiándole el color a cada una de nuestras series
como querramos, y así podemos obtener un gráfico bien profesional y de fácil comprensión. Fíjense cómo el gráfico coincide con nuestros datos. Por ejemplo, para menos 270, la cosecante es igual a 1. Que es el mismo valor del seno de x en ese grado, en ese ángulo. Para menos 90, la cosecante es igual a menos 1, el valor de la cosecante es igual al valor del seno en ese ángulo. Es decir, que nos coincide el gráfico con los datos que obtuvimos al calcular la función usando Excel como herramienta. Hermanos estimados, es todo por el momento. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el tutorial. Hasta la próxima.